la obligación tributaria. El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo al objeto de la obligación tributaria, aplicando este conocimiento al caso concreto. El objeto de la obligación tributaria, ¿en qué consiste? Consiste en dar la prestación que tiene derecho a percibir el Estado. Cuando dicho deber nace, es decir, cuando el sujeto pasivo realiza el hecho generador del impuesto. Refugio de Jesús Fernández y Rodríguez Lobato coincide en definir que al objeto del impuesto como un deber, define el objeto del impuesto como un deber de dar que se satisface en efectivo y excepcionalmente en especie, para que pueda hacer frente a sus funciones propias de derechos públicos. Vamos a ver la teoría de la causa jurídica del hecho imponible. Se entiende por causa o fuente de las obligaciones dentro de la teoría general de los diversos hechos que le dan nacimiento, como a los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley, cuyos actos pueden resumirse en la voluntad de los hechos ilícitos y la ley. En materia tributaria, la causa presenta una naturaleza diferente a la civil. En esta, como se ha visto, se mide la causa por la contraprestación. En materia fiscal, ella no sería posible cuando se sabe que el servicio público que satisface el tributo en su función de recurso estatal no resulta divisible entre los individuos. Algunas opiniones han negado la existencia de la causa para la obligación tributaria. No es valedera la negativa, ya que el principio general, según el cual no hay obligación sin causa, también debe de aplicarse al derecho público. Se agrega que mientras en el derecho privado la causa reside en el interés económico-moral, que mueve a las partes a concretar el vínculo obligatorio en materia tributaria. La causa debe entenderse que radica en el interés universal de los ciudadanos de sustentar la armonía jurídico-político del Estado. La causa resulta tan importante en la relación impositiva como la validez de una contribución. Se determina, en primer término, por su constitucionalidad. La causa de la obligación está inscrita en todos los principios impositivos de la Carta Fundamental y en todo sistema tributario. La existencia de algunos preceptos constitucionales, tales como los que establecen la igualdad, la proporcionalidad y la equidad de los tributos, y los relativos al sistema jurisdiccional creado por toda organización jurídica, confiere a la causa una extraordinaria influencia. Sin embargo, la doctrina fiscal se ha detenido a considerar otras bases de justificación de las causas de la tributación, como es la causa de la obligación tributaria, que es la capacidad contributiva, o sea, la capacidad económica del individuo que está sometido a la soberanía de un Estado para contribuir al pago de los gastos públicos. En esta capacidad contributiva es donde debe verse la causa jurídica del hecho imponible y no en el goce que los individuos obtengan de los servicios públicos que preste el Estado. Hablaremos de la justificación de la teoría de la causa en la obligación tributaria. Quienes han sostenido la existencia de una causa de la obligación tributaria lo han hecho basado en gran parte en la necesidad de que exista una figura jurídica que permita impedir los excesos de la potestad tributaria del Estado, sobre todo cuando no existe un control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos legislativos. La figura de la causa de la obligación tributaria permitiría ejercer un cierto control en la legalidad de la norma tributaria, toda vez que la existencia de la causa constituiría un requisito de validez de la obligación que al faltar anularía la obligación y debería dejar de ser aplicada por autoridad judicial. Hablaremos sobre los anticausalistas. Estas personas sostienen que la capacidad contributiva no es causa de presupuesto de hecho, sino su fundamento, ya que al generar una obligación tributaria, esta carecería de justificación y no sería justa si su vencimiento y su cuantía no se produjeran con sujeción al criterio de justicia que la capacidad contributiva encausa.
Fuentes de la obligación tributaria. Fuente de la obligación tributaria, fuente de la obligación es el hecho jurídico que le da nacimiento, que origina o genera la obligación. Se dice también que la fuente es la causa en sentido filosófico, no jurídico. Es la causa de la obligación porque es su razón jurídica, el antecedente de derecho del cual emanan las obligaciones, estableciéndose así una relación de causa a efecto. La fuente sería la causa, la obligación su efecto. Existen otras fuentes directas y supletorias del derecho tributario, como son la Constitución política, los tratados internacionales, la ley, las resoluciones, el reglamento, la instrucción administrativa, la jurisprudencia, la costumbre, los contratos y acuerdos de derecho público. Y empezaríamos a hablar de cada una de ellas. La Constitución política, por ejemplo, representa la fuente jurídica de mayor jerarquía o leyes supremas, en las que se contienen los principios generales y fundamentales de todo el ordenamiento jurídico en general, del cual el sistema tributario forma parte. En las constituciones se consagran preceptos específicamente tributarios, como ser las atribuciones y limitaciones de la potestad tributaria, las diferentes competencias en que esta se divide y el principio de legalidad de la imposición, etc. En cuanto a los tratados internacionales como fuente del derecho tributario, son tratados que tienen como finalidad crear, desenvolver o modificar alguna norma positiva en el derecho internacional, mediante la concurrencia de las voluntades de los diversos estados que lo adoptan o suscriben, que se adhieren posteriormente. La ley es sin duda la fuente de mayor importancia del derecho tributario. Desde luego, el principio básico en materia tributaria es el principio de legalidad, que se traduce en el aforismo: no hay tributo sin ley, y ello rige respecto de todos los tributos y no solo de los impuestos. Las resoluciones. También estas constituyen un acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo en uso de su propia potestad reglamentaria, concedida esta por la Constitución política para implementar, precisar, explicitar y dar normas para la aplicación, ejecución y cumplimiento de la ley, dentro de lo dispuesto por la propia ley, a la cual no puede exceder o desvirtuar por estar subordinado a ella. En cuanto a los decretos, estos sirven como normas auxiliares de las leyes, como normas complementarias en los llamados reglamentos de organización o de ejecución, pero mediante un decreto no puede legislarse sobre cuestiones reservadas a la ley. Los decretos, el poder legislador podrá facultar al poder administrativo o a la autoridad municipal a establecer la imposición dentro de un mínimo o máximo. Existe acuerdo en señalar que el poder administrador no puede crear la obligación tributaria, pero se considera de su competencia la organización administrativa de la recaudación, el régimen de los formularios, la forma de llenarlo y la adopción de medidas que hagan efectivo el cobro, pero no puede crear tarifas de imposición nuevas obligado a materias imponibles. Hablaremos de la jurisprudencia, que es otra fuente de derecho tributario. En términos concretos y corrientes, jurisprudencia es la interpretación que la ley hace, que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. La jurisdicción en sede jurisdiccional solo tiene fuerza obligatoria con respecto de la causa o asunto en que se pronuncia, sin perjuicio que se siga aplicando en la resolución de casos particulares semejantes, en virtud del peso científico que ella puede tener, pero no por inoperatividad, pues se podría rescindir legítimamente de ella. La costumbre es otra fuente de derecho tributario, y en materia de derecho tributario se puede afirmar que la costumbre no es fuente, sino que no constituye fuente de derechos, salvo escasas legislaciones. Pero en lo que respecta a cuestiones sustantivas, impera el principio de legalidad, lo mismo que tratándose de infracciones y sanciones y procedimientos jurisdiccionales, por lo que debe descartarse a la costumbre como fuente de derecho en esta materia. Recuerden, porque la costumbre no es fuente de derecho tributario, porque para que exista
esta legislación tributaria tiene que emitirse un decreto, una ley, ¿verdad? Una norma. Ahora entraremos a ver las características de la obligación tributaria. Una de las características es el vínculo jurídico de orden personal. Este comprende derechos y obligaciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Este vínculo es personal, pues los impuestos son aplicados a las personas, no a las cosas. Otra característica de esta obligación tributaria es la prestación jurídica patrimonial. Es decir, que la obligación tributaria es una vinculación de patrimonio, pero a través de las personas de sus titulares. Las obligaciones, y con mayor razón la obligación tributaria, es una noción eminentemente pecuniaria, determinable en dinero. En la obligación tributaria, la prestación consiste en dar dinero o cantidades de cosas. Y como última característica tenemos la obligación de derecho público principal y de objeto simple. La obligación de derecho público, la obligación tributaria tiene su origen en una ley. Es de derecho público por ser el Estado el sujeto activo. Cuando decimos que hay una obligación principal, es decir, porque no está condicionada, pues al suceder el hecho generador nace la obligación. Decimos que hay una obligación de sujeto simple, es porque es una prestación consistente en pagar una suma de dinero, obligación de dar. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a el tema objeto de la obligación tributaria, sus características y sus fuentes. Muy buenos días.